Amada Iglesia, siempre en el primer sermón del año le pido al Señor que me dé la gracia de poder elegir un versículo o un texto que de alguna manera pueda servir de directriz, de dirección para todo lo que tenemos por delante. Y en este año y en esta mañana quiero invitaros a abrir vuestras Biblias en 1 de Juan, capítulo 3, y vamos a estar leyendo los primeros 3 versículos de este capítulo. 1 de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amada Iglesia, en la vida cristiana lo que somos es más importante que lo que hacemos. Lo que somos es más importante que lo que hacemos. Y lo que hacemos deriva de lo que somos. El creyente debe saberse hijo de Dios para que pueda comportarse como un hijo de Dios. Vamos a orar y pedirle al Señor que Él nos hable en esta mañana. Padre, yo quiero de manera muy especial pedirte la presencia del Espíritu Santo en este lugar. El espíritu de adopción por el cual podemos clamar, Abba, Padre. Que venga a este lugar y que nos deje experimentar en esta mañana un poquito más de tu amor en Cristo. Y ayúdanos a conocer que somos tus hijos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, no sé cuántos de vosotros habéis leído ya 1 de Juan. Es una carta maravillosa. Pero también hay que decir que es una carta un poco difícil de entender. Juan escribe de una manera a veces un poco compleja de seguirle. Para entender 1 de Juan nos ayudará a visualizar un estanque en reposo, un estanque o un lago en reposo cristalino, al que tú lanzas 2 piedras a la vez. Y cuando esas 2 piedras caen en el agua, ellas empiezan a producir olas, pequeños círculos concéntricos de olas, que van paulatinamente extendiéndose hasta que se solapan, coinciden entre ellas y empiezan a solaparse. Estas 2 piedras que son lanzadas son 2 verdades que Juan desarrolla en toda la epístola. La primera de ellas es que Dios es luz. Dios es luz. Esto implica especialmente que Él es un Dios santo. Y Juan afirma que todo aquel que conoce a Dios anda en la luz de su santidad. Anda en arrepentimiento y en obediencia a su palabra. Esa es la primera piedra. La segunda piedra es que Dios es amor. Esa es la segunda verdad. El amor de Dios se ha dado a conocer en el Evangelio en Cristo y ha venido al encuentro del creyente en la realidad de su pecado. Y todo aquel que de verdad conoce a Dios es alguien que vive en los torrentes del amor divino, en una comunión dulce de amor con Dios, experimentando ese amor en su corazón, lo que Juan llama una comunión de gozo en la presencia del Señor. Y para Juan ambas verdades van de la mano en la vida cristiana. Esas 2 piedras caen a la vez y se solapan los círculos que forman. Una lleva a la otra. Según el apóstol, el amor de Dios es lo que nos mueve a vivir en santidad. Esa es la clave. El amor de Dios es lo que nos mueve a vivir en santidad. La santidad propia del cristiano es la que nace de un corazón que ha sido transformado por el amor del Padre. No es el corazón de un esclavo, no es el corazón solo de un siervo, es el corazón de un hijo. Es el corazón de un hijo que al saberse amado por el Padre desea obedecerle y desea vivir en santidad.
En el comienzo del capítulo 3 de esta preciosa epístola, el discípulo amado, que es como se conoce a Juan, nos lleva a las cumbres más altas del amor divino. Y el fin del apóstol es que al subir a esas cumbres y contemplar la grandeza de ese amor, seamos movidos a purificarnos a nosotros mismos. Versículo 3, todo aquel que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo. Por lo tanto, eso es lo que Juan desea. Mira este amor, contempla este amor, experimenta este amor, de tal manera que tu vida sea impulsada a obedecer, a vivir en santidad, a seguir sus mandamientos. De modo que quiero llevaros hoy, con la ayuda del Señor, al lugar más alto al que podríamos ir como creyentes, empezar el año allá arriba, en la cúspide del amor de Dios. Sabéis, el amor de Dios se manifiesta de muchas maneras en nuestras vidas, pero hoy vamos a ir al Mulhacén. Hoy vamos a ir al Veleta, que ahora está lleno de nieve, ¿no es verdad? Y desde ahí arriba queremos contemplar lo más alto, al lugar más alto donde la Biblia nos quiere llevar. Y Juan, desde la primera palabra del versículo 1, él ya indica que él está contemplando esa realidad. Mirad la primera palabra del versículo 1 de ese capítulo 3, es la palabra griega eidon y dete, mirad. Juan dice, mirad. Es como si él, de repente, sabes, ¿no? Estás en una senda caminando, haciendo un senderismo, llegas a una cumbre y es tan extraordinaria la visión que tienes delante de ti que tú no te lo puedes callar. Tienes que invitar a alguien a verlo contigo, ¿no es verdad? Tienes que decirle, mirad, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Hermanos, aquí tengo a mis suegros, han venido hoy conmigo. Y mi suegro, Jacobo, la primera vez que le conocí, me llevó en una caminata de 8 horas, solamente con él, para acampar en Mount Mitchell, en la cumbre más alta del este norteamericano. Yo tenía 19 años de edad, estaba nevando, era diciembre en Carolina del Norte, y pasamos la noche en la montaña, en una tienda de campaña. Hacía un frío, hermanos, hacía un frío. Pero cuando me desperté por la mañana, 19 añitos tenía yo, me desperté por la mañana y salí de la tienda de campaña y miré y de repente vi un cielo que yo nunca en mi vida había visto, jamás, y no he vuelto a ver. ¿Sabes? De vez en cuando el cielo está naranja, ¿no? Está anaranjado, pero aquel cielo parecía estar ardiendo en fuego. Yo pensé que era un incendio, yo jamás vi algo así y claro, no me lo pude guardar. Llamé a mi suegro que estaba ahí, bueno, en aquella época todavía no era mi suegro, pero casi. Y le dije, y él también lo vio, y era esa sensación de, mirad, mirad, esto es algo extraordinario. Bueno, eso es lo que Juan tiene delante de él. Es un mirar de una categoría de amor que él jamás podría haber imaginado que existía. Esa es la idea, mirad. Y bueno, ¿qué clase de amor es este? ¿Qué clase de amor es capaz de quitarnos por completo el aliento, de llevarnos al éxtasis, si de verdad lo logramos ver? Bueno, versículo 1 lo dice. Dice Juan, mirad cuál amor, qué categoría de amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y yo no sé por qué Reina Valera se detiene aquí, porque en el griego, en los manuscritos, sigue diciendo kai esmen, que significa y eso somos. La Biblia de las Américas lo traduce de esa manera. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Y eso somos. Por lo tanto, la cumbre del amor divino por el cristiano es que ha sido hecho hijo de Dios y que tiene a Dios por su Padre. Este es el mayor de los beneficios que hemos recibido. Esta semana estaba hablando de este texto con mis hijas y claro, tú sabes, les hice una pregunta, les pregunté, ¿dónde Dios manifiesta su amor? En el lugar más alto, donde Dios manifiesta su amor. Y ellas, claro, como son hijas de pastor, saben que la respuesta siempre es Jesús. No, nunca erro si digo Jesús, jamás. Sea cual sea la pregunta bíblica, si yo respondo Jesús, está bien. De alguna manera va a ser Él. Entonces mi hija dice, Jesús,
¿Dónde Dios muestra su amor de manera más excelente? En la cruz de Cristo, en la cruz de Jesús, me dijo Rebeca. Y claro, yo iba a decir en la adopción, en que somos hijos. Y ella dijo en la cruz de Cristo. Y dije, claro, es así. En efecto, es en la cruz. Pero ¿cuál es el mayor beneficio que la cruz ha conquistado a nuestro favor? Si tú dijeras, la cruz desde luego nos ha dado cientos de beneficios, el perdón de nuestros pecados, la justicia perfecta delante del juez del cielo, nos ha dado comunión unos con otros, ha transformado nuestro corazón, nos ha dado la esperanza de vida eterna, etcétera y tal. Pero si tú dijeras, resúmenme, una cosa que sea lo más extraordinario que Jesús ha conquistado por mí en la cruz, bueno, Él te ha hecho hijo de Dios. Y no hay lugar más alto al que puedas ir. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. En el libro de Conocimiento del Dios Santo, que es el primer libro de índole teológica, robusta y preciosa que he leído con 16 años, de J.I. Packer, hoy lo han propuesto aquí. J.I. Packer dice lo siguiente en uno de sus capítulos que se llama Hijos de Dios. Él dice lo siguiente, dice, si queremos juzgar en qué medida alguien comprende el cristianismo, procuremos entender qué piensa acerca del concepto de que es hijo de Dios y de que tiene a Dios como Padre. Si no es este el pensamiento que impulsa y dirige sus oraciones y toda su percepción de la vida, significa que no ha entendido bien lo que es el cristianismo, porque Padre es el nombre cristiano para Dios. Padre es el nombre cristiano para Dios. Cuando los discípulos le piden a Jesús, enséñanos a orar, y orar es el acto de comunión más íntima que el alma humana puede tener delante de Dios. Jesús les enseña a orar diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Ahí es donde empieza la comunión del creyente con Dios. Padre nuestro que estás en los cielos. Para Juan, este es el lugar donde el amor de Dios se expresa de manera más excelente para con nuestras vidas. Y la grandeza de este amor se ve con claridad si consideramos algunas verdades que quiero destacar en esta hora. La primera de ellas, aquellos a quienes se extiende este amor. Si consideramos a aquellos a quienes se extiende ese amor, veremos la grandeza de este amor. En primer lugar, este amor se extiende a aquellos que por naturaleza éramos hijos de ira. Hijos de ira. Ninguno de nosotros era por naturaleza hijo de Dios. En realidad éramos reos del infierno, dignos del juicio, de la condenación. Y es en esa realidad, siendo hijos de ira y bajo la condenación, que Él nos amó y nos escogió para ser sus hijos. Por eso Juan dice, mirad cuál amor. Fijaos qué interesante, no dice solamente cuán gran amor, dice qué categoría de amor hay aquí, porque es un amor de gracia, es un amor que se extiende al pecador, es un amor que se extiende a aquel que en realidad merece la ira y no el amor. De modo que es un amor de gracia el que el Padre tiene para con cada uno de sus hijos. No es un amor que aumenta por nuestra piedad, porque oremos más, porque vivimos más santamente, o porque no aumenta por nuestra piedad, ni disminuye por nuestro pecado. Mis hijas, hay días que me obedecen más, hay días que me obedecen menos. Yo quiero que me obedezcan siempre más, como mi Padre Celeste, pero mi amor para con ellas ni aumenta ni disminuye en función de su obediencia. Es un amor de gracia. Es un amor que se extiende en la realidad de nuestro pecado, de una categoría única y singular, un amor que se encuentra en el seno del corazón del Padre. Y hermanos, puesto que no podíamos estar en peor estado de aquel en el que estábamos cuando fuimos amados por Dios, este es necesariamente un amor que nos sigue hasta el final. Un amor que permanece, un amor que nunca cambia. ¡Oh! ¡Cuán gran amor es el amor de Dios! En primer lugar, vemos la grandeza de ese amor si vemos a quienes se extiende, a hijos de ira, como tú y yo. En segundo lugar, vemos la grandeza de ese amor si consideramos el precio que el Padre pagó para nuestra adopción. Antiguo teólogo, Anselmo de Canterbury,
tiene una frase extraordinaria que ha quedado para los anales de la historia de la iglesia. Él dijo lo siguiente, dice, el Hijo de Dios se hizo hijo de hombre para que los hijos de los hombres llegasen a ser hijos de Dios. Por lo tanto, el precio que el Padre pagó para nuestra adopción es la dádiva del Hijo, es la entrega del Hijo para derramar su sangre en la cruz, para que a partir de la obra consumada y perfecta del Hijo y su justicia perfecta a favor de cada uno de los suyos, ahora nosotros no solamente seamos justificados delante de Dios, sino que también podamos llamar a Dios Abba, podamos llamar a Dios Papá. Hermanos, nuestra filiación no descansa en nuestras obras. Déjame decirte a alguien, nadie llega a ser hijo de Dios por lo que hace. Si el hijo de mi vecino viene y empieza a obedecerme en todo, no por eso es mi hijo. Imagínate que viene, se me acerca, me dice, papá, papá, te quiero. Y empieza a obedecerme y yo le digo, niño, ¿de dónde eres tú? Ven, te llevo a tu padre porque no eres mi hijo. Y se lo entrego al padre y le digo, mira, que tienes un hijo muy obediente, por cierto, pero es tu hijo, no es mío. Y mi hija a veces no me obedecen como yo querría. Y las tengo que corregir, pero no dejan de ser mi hija, porque lo que hace de ellas hijas es el nacimiento. Es el amor que yo tengo para ellas, es que han sido engendradas por mí. Nadie logra ser creyente por lo que hace o deja de hacer, sino por un nuevo nacimiento. Y eso nos lleva a ese tercer punto. El amor de Dios se manifiesta, la grandeza de ese amor, por el modo de nuestra adopción, por cómo hemos sido adoptados y somos adoptados en función de un nuevo nacimiento, Somos hechos hijos de Dios en función de haber nacido de lo alto, nacido por Dios, nacido en su familia, en función de haber recibido la naturaleza del Hijo. Fijaos que nuestra adopción no es solo legal. Si yo adopto un hijo, yo puedo adoptarlo legalmente y entregarle mi nombre y mi herencia, pero no le puedo entregar mi ADN. No es verdad, yo soy limitado. El ADN solo se lo puedo entregar a un hijo natural. Pero fijaos que Dios tiene la capacidad de hacernos nacer de lo alto, metiéndonos su ADN para que nosotros seamos como Él. Una de las cosas más curiosas del hijo es cómo se parece al padre. ¿No? Tú ves a tu hijo y ves que tiene a veces miradas que tú tienes, formas de andar que tú tienes. Bueno, cuando el Padre nos hace nacer de nuevo, Él nos hace parecidos a Él. Mira lo que dice el capítulo 2, versículo 29 de este texto. Justo el texto anterior al que hemos leído, mirad cuán grande amor. Juan dice en el capítulo 2, versículo 29, dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Si Él es justo, todo aquel que hace justicia es nacido de Él. Hermanos, lo que nos hace cristianos no es lo que hacemos o dejamos de hacer, sino un milagro que viene de lo alto y se llama el nuevo nacimiento. Cuando el Espíritu Santo de Dios viene a nuestras vidas y nos da un nuevo corazón y nos mete el ADN del Padre y nos hace ser como Él es. En cuarto lugar, la grandeza de este amor se pone de manifiesto en la posición a la que este amor nos asciende. Hermanos, el amor del Padre nos asciende a la posición del Hijo, el Hijo. Y cuando digo Hijo, no estoy hablando de Hijo con minúscula, estoy hablando de Hijo con mayúscula. El Padre nos coloca a nosotros en el mismo estatus, en la misma posición que el Hijo siempre ha tenido delante de Él. No que seamos divinizados, pero sí somos establecidos en esa relación que el Hijo siempre ha tenido, de esa dulce comunión que Él siempre ha disfrutado con el Padre. Hermano, ¿tú te has intentado imaginar alguna vez a Dios? No va, se nos escapa, ¿no es verdad? Es algo tan grande. Pero seamos honestos, es al mismo tiempo algo absolutamente aterrador. Aterrador. Totalmente aterrador.
Os voy a dar un ejemplo de un pastor que lo escuché hace poco, pero él decía, mira, cuando vas al zoológico, y esto me ocurre a mí también, yo le escuchaba y era muy afín a mi corazón. Yo no sé cuando caminas por el zoológico qué animales a ti te gustan. A mí hay un animal que me encanta cuando voy al zoológico y es el león. Siempre que puedo ver el león, me gusta el león. Creo que me gusta el león porque no teme. Y tal vez yo soy demasiado temeroso y veo los ojos de ese animal. Y ese animal tiene una paz, un descanso. Y cuando se ve en peligro tiene furia para atacar, pero no temor. Es un bicharraco tremendo. Y me encanta verlo porque entre él y yo existe una valla, un abismo enorme en el zoológico y un gran espejo, un gran vidrio que nos separa, y por eso me gusta verle. De otra manera no me gustaría estar en absoluto cerca de ese animal. Impone. Cuando ruge, tiemblas. Pero hay alguien que se acerca a él y le muerde la oreja, le tira de los pelos, se acurruca a él y el bicho hasta a veces como que se molesta un poco, pero no le hace nada. ¿Quién es? Su hijo, ¿no es verdad? Pues esa es la idea. El Padre nos ha hecho sus hijos para que nosotros podamos acercarnos a Él llamándole Abba, Padre. Abba, Padre. Este es el modo en el que siempre Jesús se dirigió a Dios orando. Solamente hay 2 momentos en los cuales Jesús no ora así delante de Dios, y es en la cruz, cuando la percepción de la paternidad de Dios de alguna manera se diluye delante de su ira y Él le dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y aún así, desde luego, Él sabía que estaba hablando con su Padre. Pero la manera en la que Jesús se dirige a Dios es siempre como Abba, Padre. Y Él nos invita a participar de esa misma relación, a acercarnos a Dios como nuestro Padre. De modo que en todas estas realidades vemos la grandeza del amor de Dios, en que se extiende a aquellos que éramos hijos de ira, en que el precio que Él paga es el sacrificio de su Hijo amado, en que Él nos otorga el nuevo nacimiento para hacernos sus hijos y en que Él nos asciende a esa gloriosa posición del Hijo. Pero antes de seguir en el versículo 1 y seguir adelante en el texto, quiero recalcar una vez más el término mirad. Quiero recalcar ese término. Porque Juan quiere, claro, cuando él dice mirad, él nos está llamando a hacer una pausa y a contemplar detenidamente esa realidad. De tal modo que no solamente sea un concepto intelectual que aprendamos con la mente, pero que podamos gustar de ella en nuestro corazón. Este término mirar es una expresión de asombro del alma, de un corazón que se deleita en ese amor, que se deleita en saber que ha sido hecho hijo de Dios y que tiene a Dios por su Padre. Y Juan dice, quédate ahí, haz ahí tu habitación, piensa en ello, quédate tiempo suficiente hasta que tu alma pueda gustar de esta verdad. ¿Sabes por qué? Porque yo quiero llamarte a la santidad. Yo quiero llamarte a mortificar el pecado. Yo quiero llamarte a purificarte a ti mismo. Quiero llamarte a luchar contra el diablo, contra el mundo, contra la carne, a pagar un precio altísimo. Quiero llamarte a obedecer, a hacer aquello a lo que Dios te llama, a cargar tu cruz. Pero tienes que saber quién eres. Porque como dije al principio del sermón, lo que somos es más importante que lo que hacemos. Y si no sabemos quiénes somos, y si no sabemos, y si no nos vemos bebiendo del amor divino, bebiendo de esas fuentes que refrescan el alma, vamos a ser incapaces de obedecer al Padre. Tristemente hay creyentes que intentan vivir la vida cristiana a partir de lo que hacen y están constantemente midiendo su crecimiento de la fe, su relación con Dios, la esperanza de gloria, no en términos de las promesas del Padre, no en términos de la obra del Hijo, no en términos de la adopción, de su identidad, sino de sus obras.
¿Y qué ocurre? Viven como esclavos, viven como siervos, viven constantemente agotados o propensos al orgullo y a la hipocresía religiosa. Pero el verdadero creyente es llamado a saberse hijo, es llamado a vivir bebiendo del amor del Padre y a partir de ese amor entonces purificarse a sí mismo. Hermano, tú eres consciente de que eres hijo. Hermano, tú has bebido del amor del Padre. Hermano, tú sabes lo que es orar Abba Padre. Mira, se puede orar todo tipo de oraciones, pero Abba Padre, si tú intentas hacerlo, sin la acción del Espíritu Santo, te va a salir un pegote. Te va a salir algo tonto. No lo puedes fingir. Eso solamente el Hijo puede orar diciendo, Abba Padre. Quiero volverte a preguntar, ¿tú conoces lo que es decirle a Dios, Abba Padre, y experimentar su amor? Yo quiero que veamos a partir de aquí cuáles son algunos de los efectos de esta adopción en nuestras vidas. Pero antes de hacerlo, quiero hacer una breve oración. Quiero orar ahora. En esta parte del sermón quiero orar. Quiero animarte a cerrar los ojos y quiero animarte a decirle, Padre, dame la gracia de experimentar mayores medidas de tu amor en este año. Señor, quebranta mi corazón y dame gracia para creer en tu amor. Padre, quiero orar. En esta mañana quiero orar por mi vida, quiero orar por la iglesia. Es tu Espíritu Santo el que nos da a conocer el amor del Padre en Cristo. Y como iglesia, Señor, queremos este año realmente purificarnos a nosotros mismos, ser muy fructíferos para ti. Queremos vivir para tu gloria, pagar el precio. Padre, enséñanos mayores medidas de tu amor. Danos gracia para ver lo que Juan está viendo aquí. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos hijos de Dios. Señor, danos gracia de experimentar eso. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén, iglesia. A partir de este punto, Juan sigue dándonos algunos efectos de esa adopción en nuestras vidas y quiero rápidamente que los veamos en el texto. El primero es que la adopción nos adentra en un conflicto. Versículo 1, segunda parte, dice, por esto el mundo no nos conoce. Por esto el mundo no nos conoce. Mirá cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y estos somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Hermanos, si verdaderamente eres hijo, eres una incógnita para el mundo. El mundo te va a considerar una pieza rara, un ser extraño, alguien indescifrable. Pero no solamente eso, va a haber un antagonismo, va a haber un rechazo, va a haber una confrontación del mundo de cara a ese nuevo principio de vida que está operando en ti. Y si tú te preguntas por qué eso ocurre, bueno, Juan lo dice. Dice que el mundo no nos conoce porque no le conoció ¿a quién? A Él. Y esa es la clave. La respuesta de Juan es que así como el mundo rechaza al Padre, rechaza el carácter del Padre, rechaza la santidad y las obras del Padre, así rechaza a sus hijos, que son partícipes de la misma naturaleza y carácter del Padre. De modo que si con fidelidad damos a conocer el amor y la santidad de nuestro Padre, levantaremos la animadversión, el rechazo de un mundo rebelde. Y eso no debería sorprendernos ni apocarnos, sino confirmarnos en nuestra santa fe. Hay creyentes que viven esclavos de querer agradar al mundo, de querer congraciarse con el mundo. Ahora, el mundo no debería rechazarnos porque seamos nosotros hostiles o por nuestro pecado, eso estaría mal. Pero no deberíamos pensar que al actuar tal y como nuestro Padre actúa, vamos a recibir la aprobación del mundo, sino todo lo contrario. Juan lo dice con claridad. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Inclusive aquí hay una prueba de algodón de la verdadera vida cristiana, ¿no es verdad? Si nuestras vidas son tan afines al mundo que no despertamos ningún conflicto, que nos conocen, puede que no seamos hijos. Pero si somos hijos, debe consolarnos saber que es en función de ser hijos, que enfrentamos el rechazo del mundo
Rechazo que no es por nosotros, que es por el Padre. Amén. Así que abrázalo. Ve, sal de este lugar abrazando el rechazo del mundo, porque el mundo no te conoce. Pero aquí también aprendemos otra verdad que a mí me consuela, y es que la gloria y la dignidad del creyente, del Hijo de Dios, permanece oculta. Permanece escondida con Cristo en Dios. De modo que se decepcionará el que espere ver en el creyente la grandeza externa propia de este mundo. En efecto, es propio del creyente no tener esa grandeza. Lo más habitual es ver en los hijos de Dios dolor, sufrimiento, e inclusive vicisitudes mayores que las del resto de los mortales, pues están bajo la disciplina de un Padre que les está preparando día a día para una gloria que en ellos aún ha de ser manifestada. Por lo tanto, hoy el Hijo de Dios disfruta de una gloria, pero es una gloria oculta. El mundo no la ve, el mundo no la conoce, pero un día se ha de manifestar. Amén. Por lo tanto, en primer lugar, la adopción nos adentra en ese conflicto. En segundo lugar, la adopción nos establece en un lugar seguro. Versículo 2, sigue diciendo Juan, dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Me encanta la conjunción de estas dos ideas. Somos hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. De modo que, aunque aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, ya somos hijos. Amén. No somos lo que hemos de ser, pero ya somos plenamente hijos. Tú tienes un hijo, es muy inmaduro, ¿no es verdad? Es inmaduro, nace, no sabe hablar, no sabe vestirse, no sabe, le tienes que cambiar los pañales, y dices: oh Señor, ¿cuánto va a tardar en crecer? Y mientras va en ese proceso sigue siendo tan torpe, cometiendo tantos errores, pero es tu hijo. No es lo que va a ser un día. Un día, mediante la educación, la disciplina, el crecimiento propio de la vida natural, llegará a ser alguien que diga: wow, por la gracia de Dios. Pero de momento hay todo un proceso. Bueno, la vida cristiana es igual. Hermano, ¿no te consuela que Juan nos diga que no somos lo que hemos de ser todavía? Amén. Gloria al Señor. Pero escúchame bien. Aunque todavía hay tanto pecado en nosotros, tanto en este proceso de santificación que tiene que seguir desarrollándose, lo que Juan nos dice con claridad es que ya somos hijos de Dios. El proceso de santificación, con todos sus altibajos, días mejores, días peores, días donde siento más, siento menos, todo eso no cambia nuestra posición delante del Padre. Si por la fe hemos abrazado a Cristo, si de verdad hemos nacido de lo alto, podemos vivir la lucha férrea con el pecado. Algunos días avanzando con firmeza, otros torpemente. Algunos días soleados en los que la presencia del Señor es perceptible. Otros días nublados donde lo único que sientes es la ausencia del Padre. Pero todos esos días y el tiempo entero y constantemente, tú te sabes hijo de tu Padre, hijo del Padre. Hermano, eso hace toda la diferencia. Eso es una bomba, eso es un escudo contra el diablo. Esa es la fortaleza de nuestra fe. Amados, ahora somos hijos de Dios, aun cuando no se haya manifestado lo que hemos de ser. En tercer lugar, nuestra afiliación nos da la certeza de lo porvenir. La certeza de lo porvenir. Versículo 2, versículo maravilloso, dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero ahora mirad qué bello esto, pero sabemos que cuando Jesús se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hermanos, me encanta la palabrita que utiliza aquí Juan. Sabemos, no intuimos, pensamos, consideramos, tal vez, a ver qué pasa. Tanto hay por venir que, solo Dios sabe. No.
Juan dice, sabemos. Ahora somos hijos de Dios, aun cuando no se haya manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se haga presente, cuando Él venga en gloria, entonces seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esta palabrita sabemos es la clave. Estamos plenamente convencidos de que cuando Jesús se manifieste en gloria, seremos semejantes a Él porque le vamos a ver tal y como Él es. Y esa es la certeza del creyente. Amada iglesia, de todos los beneficios que hemos recibido de nuestra adopción, la Biblia nos enseña que como hijos de Dios tenemos por delante una gran herencia que nos espera. Nuestro Padre es riquísimo. Es el Señor de todo oro y de toda plata y de toda gloria. Hay algo que Él ha preparado para ti y para mí que es lo más precioso de todo. Así, es lo más extraordinario que Él te quiere dar y es hacerte a ti y a mí como Cristo. Hermanos, cada vez que yo pienso en eso, mi corazón da botes de alegría. Yo pienso, ¿de verdad quieres hacer de mí alguien semejante al ser más precioso? Pues sí. Gloria al Señor. No puedo dejar de pensar en mi esposa. Si es tan bella en su estado caído, ¿cómo lo será en gloria? Hermanos, Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29 dice lo siguiente. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados hijos, llamados para ser hijos. Porque a los que antes conoció, entiéndase, amó. También los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, para que sean como el Hijo, sean hermanos, Él sea el hermano mayor de muchos hermanos, también hijos adoptados del Padre. Y aquí Pablo nos está diciendo que absolutamente todas las cosas que nos ocurren tienen como fin nuestro bien. ¿Qué bien es ese? Ese bien es hacer en nosotros, formar en nosotros la imagen de Cristo. Todo lo que Dios ordena en la vida de cada uno de sus hijos tiene como propósito hacer de ellos como Cristo. Hermano, yo no sé lo que tú estás viviendo o pasando, pero sé que el propósito del Padre es formar a Cristo en ti a través de lo que estás viviendo. Porque esa es la mayor de las riquezas que el Padre nos quiere dar. Y aunque esta imagen comienza a formarse en nosotros en el nuevo nacimiento, su plenitud no aparecerá hasta que Jesús se haga presente. Pero porque ya somos hijos, sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Y la pregunta es ¿por qué o cómo? Y ahora llega la parte más difícil de estos versículos. ¿Cómo? ¿Cómo ocurrirá? Bueno, ocurrirá cuando le veamos como Él es. Esa es la imagen que Juan nos dice. Mira, cuando le veamos, al contemplarle a Él, seremos transformados plenamente a su imagen. Hermanos, he estado varias semanas intentando entender esta verdad. Realmente me cuesta horrores hacerlo. Sé que a Juan le encantan los sentidos, ¿no es verdad? Él habla de ver, de tocar, de gustar, de palpar. Él nos habla de que Cristo se hará físicamente presente y cuando le veamos a Él físicamente, seremos transformados tal y como Él es, pero debe ser también una visión espiritual que cambie el alma. ¿Cómo funciona eso? Hermanos, aquello que cautiva nuestra vista, lo que nos asombra, tiene un efecto masivo en nuestras vidas, aún en el ámbito natural. La sonrisa de un hijo. Yo tengo la imagen de mis 3 hijas cuando recién nacieron y las vi. Y eso me cambió. Verlas a ellas, ver los ojos de un cónyuge que te ama y que te mira a los ojos
esa vista de enamoramiento, esos ojos que brillan, ¿te cambia? ¿Te cambia o no te cambia? Ver una puesta del sol o un atardecer en Granada, ¿no? Se suele decir que no hay nada peor que ser ciego en esta ciudad, ¿no? Porque te cambia, te transforma. Ahora, hermanos, si eso se aplica al ámbito natural, si nos cambian las cosas que vemos en el ámbito natural, hay miradas también que nos destruyen, ¿no es verdad? Nos destruyen la mirada fornicaria al cuerpo ajeno, que destruye un matrimonio, destruye una familia. La mirada desordenada a los bienes de nuestro prójimo, que nos empuja a la avaricia, al amor al dinero. La mirada a los dones y talentos de otros que despiertan la envidia, los celos. Hermanos, lo que vemos tiene un impacto fuerte en nuestras vidas. En cierta ocasión Moisés pidió para ver a Dios. Y Dios le dijo a Moisés, solo vas a poder ver mi espalda. No me vas a poder ver en plenitud. Voy a pasar, te voy a esconder en la peña y voy a pasar delante de ti y solamente vas a ver mi espalda. Es una teofanía, no es que Dios tenga espalda, hermanos. Pero de alguna manera Dios se manifiesta de manera oculta y velada a Moisés, como Dios lo hace en la ley. Y cuando Moisés ve la espalda de Dios, cuando ve la ley, cuando ve al Dios que se esconde, verle su espalda hizo que el rostro de Moisés brillara. De tal manera que cuando el pueblo le veía, él tenía que cubrirse con un velo. Hermanos, cuando Jesús se haga presente, nosotros vamos a ver a Dios cara a cara. Cara a cara. Esa imagen tiene que cambiarnos. Esa imagen tiene un efecto masivo en el creyente. Y Juan lo dice, él dice, cuando le veamos seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Hay un sentido en el que el propio proceso de santificación de este lado de la eternidad, cuando no vemos a Dios todavía cara a cara, a Cristo no lo tenemos delante físicamente, pero cuando lo vemos por los ojos de la fe en la Escritura, también somos transformados a su imagen, ¿no es verdad? Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18, dice el apóstol Pablo, segunda de Corintios 3, 18, dice, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Por lo tanto, cuando vamos a la Escritura y el Espíritu nos permite por los ojos de la fe ver a Cristo en ella, vamos siendo transformados a su imagen. Pero Juan nos advierte que cuando veamos a Jesús cara a cara, cuando lo contemplemos en toda su gloria, seremos plenamente transformados a su imagen. Hermanos, ojalá ese día llegue pronto. Amén. Ojalá llegue pronto. Y esa es una realidad cierta en la vida de todo verdadero hijo de Dios. Es cuestión de tiempo para que seamos plenamente transformados a su imagen y semejanza. Versículo 3, y con esto vamos cerrando. Hermanos, ¿cuál es el efecto en la vida del creyente cuando él tiene esa certeza? ¿Qué acontece con aquellos que se asombran con el amor del Padre? Que miran ese amor, que miran la certeza que ese amor les otorga como hijos, de que un día van a ser plenamente como el Hijo. ¿Cómo vive esa gente? ¿Cómo vive esa gente? Versículo 3, Juan cierra diciendo, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermanos, cuando tú tienes la absoluta certeza de que vas a ser como Cristo a causa del eterno amor del Padre, tú vas a vivir luchando contra el pecado, dando muerte a la carne, diciéndole no al mundo, batallando día a día. Es ese amor del Padre y la certeza que de ahí derivan, es la fuente, es el vigor, es el combustible que nos empuja a vivir en santidad. Notad que este amor y esta seguridad, lejos de promover la dejadez, la autocomplacencia o aún peor, la justificativa para pecar, soy amado por Dios, un día seré como Cristo, por lo tanto, tranquilo, voy a vivir la vida relajada. Al contrario, para Juan, estas verdades son las que impulsan a los verdaderos hijos de Dios a purificarse delante de Él. Por eso, donde no ves a alguien que se está purificando a sí mismo, no ves a un hijo. Y esto es importante.
Hay mucha gente que dice, soy hijo de Dios, soy creyente. Pero si tú no ves que está viviendo en esta dinámica, tú sabes que no ha nacido de Dios, que no tiene su ADN, que no está bebiendo de ese amor. Lo dice claramente Juan en el capítulo 3 de esta misma epístola, versículos 9 y 10, donde él dice, todo aquel que es nacido de Dios no vive en la práctica del pecado, no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. Esta nueva vida espiritual está en él y no puede pecar, no puede vivir pecando. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, no obedece los mandamientos y no ama a su hermano, no es nacido de Dios. Por lo tanto, amado hermano, hermana, la evidencia en tu vida de que eres hijo, eres amado por Dios, es que vas a estar viviendo en esta dinámica de purificarte a ti mismo. Quiero ya cerrar este sermón para dar lugar hoy a la mesa del Señor. Y quiero cerrarlo respondiendo a la siguiente pregunta. Pastor, tal vez haya gente en este lugar que diga, yo experimento muy poco de este amor. Bueno, entre ellos estoy yo. Yo mismo debo dar testimonio de que lo que he experimentado de este amor es tan poco, pero también doy testimonio de que quiero y anhelo y deseo crecer en ello para luchar más contra el pecado, para ser más como Cristo, para representarle mejor como su hijo, como hijo del Padre. ¿Quién es aquel que nos ayuda a conocer este amor? ¿Quién es? Romanos capítulo 8, versículos 15 al 16. Y con esto termino. Voy a ir llamando al grupo de alabanza, si puede ir ya pasando. Pero Romanos 8, del 15 al 16, dice el apóstol Pablo, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y ahora el versículo 16 termina diciendo, el mismo espíritu, el espíritu mismo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por lo tanto, es obra propia del Espíritu Santo venir a dar testimonio del amor del Padre en Cristo, en el Hijo, en el corazón de cada uno de sus hijos. ¿Qué puedo hacer? Bueno, puedo pedírselo. Nuestro Padre es bueno. Si un hijo le pide a un padre malo como nosotros un pan, no le va a dar una piedra. Si le pide un pescado, no le va a dar un escorpión. Hermanos, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Así yo quiero animarte a orar y decirle, Padre, lléname del Espíritu Santo para que yo pueda experimentar, conocer y vivir a partir del amor del Padre. Aleluya. Te invito a cerrar los ojos. Padre, tenemos un año por delante que tú nos das, si así es tu voluntad. Y queremos en este año que entra poder vivir con fidelidad como hijos tuyos. Queremos, Señor, crecer en santidad, crecer en amor, crecer en la imagen, en la estatura de Cristo, tu Hijo amado, el Hijo con mayúscula. Pero como hijos adoptados tuyos queremos, en el poder del Espíritu Santo, Padre, queremos poder experimentar tu amor, gustar tu amor, disfrutar de mayores medidas de tu amor. De modo que como iglesia en un mundo oscuro, en medio a tantos enemigos y tantas batallas y tantos sufrimientos, podamos ser sostenidos por tu amor para vivir en santidad. Señor, yo quiero rogarte ese milagro de la llenura del Espíritu Santo. Quiero pedirte por algunos de mis hermanos que han entrado a este lugar, tal vez con el corazón abatido, con el corazón quebrantado, con el corazón sumido en incredulidad, en temor, en tristeza, para que puedan decir junto al apóstol Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Ayúdanos, Padre, a poder gustar
y deleitarnos en esta verdad. Danos esa gracia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.